Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Saludo para todos. Qué bueno que hemos hecho el tiempo de estar en este lugar. Vamos a tener un hermoso tiempo. La lección de esta mañana es una lección muy bonita, al igual que la serie que hemos estado tocando, ¿verdad? La vida de José es una historia muy interesante y hemos estado aprendiendo cómo José, a pesar de pasar a ser traicionado por sus hermanos, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera lección de esta serie. Después vimos la tentación que pasó José. Dijimos que también es una trampa la tentación que el enemigo puede traernos. Estuvimos viendo cómo José se mantuvo fiel por el temor a Dios. Se mantuvo fiel aún en la tentación de la esposa de Potifar. También esta mañana vamos a estudiar la trampa de la injusticia. Así es que a los que nos están siguiendo por las redes sociales, ya lo vamos a estar haciendo por la página, para que muchos hermanos, ya sea en otros estados o en otros países, nos estén viendo. Un saludo cordial. Esperamos que también nos sigan en nuestro servicio a las 11 de la mañana, para que podamos estar bendiciéndonos unos a otros. Así es que si usted está escuchándonos por Facebook, envíe un saludo a los hermanos y que sepamos de dónde nos está escribiendo, de dónde nos está escuchando. Y los que viven cerca de acá, también les invitamos a que nos acompañen a nuestros servicios. Estamos en la mejor disposición de ser una familia en Cristo. Así que Dios les bendiga a todos. Los que estamos aquí, ya vamos a comenzar nuestra clase. Me gustaría, para iniciar, que alguien me lea, por favor, la idea central de esta clase. Amén. Continúa esforzándote para avanzar a pesar de las injusticias. Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo se le hace a usted la situación, lo que estamos viviendo? ¿Hay injusticias? ¿Verdad que hay muchas injusticias? Hay injusticias sociales, injusticias laborales, injusticias en todos los aspectos. Estamos viendo la injusticia. Y lo más triste de todo esto es que la mayoría de la gente se han levantado muchos movimientos a favor de la justicia, pero es una justicia que no tiene que ver nada con la justicia de Dios. Es una justicia fundada o basada en los deseos del corazón del hombre, pero la justicia que Dios trae es una justicia que es bien para todos. Y es que la justicia de Dios comienza con nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Si es que alguien me puede leer la aplicación para la vida, por favor. Amén. Algunas veces las cosas no salen como nos gustaría. Quizás en una ocasión saliste de vacaciones con tu familia a la playa solo para ver llover toda la semana. O nunca falta una llanta desinflada el día que más prisa tienes. Terrible. Esas cosas pueden desanimarnos, pero no se comparan con otras situaciones que tienen un impacto mucho más profundo en nuestras vidas, como por ejemplo, perder nuestro trabajo debido a una injusticia. En esos momentos podemos sentirnos solos e incluso abandonados por Dios. Sin embargo, como hemos visto, Dios obra de manera invisible pero real, incluso en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Por lo tanto, debemos rehusarnos a caer en la trampa de la injusticia. Si has sido víctima de alguna injusticia, cobra ánimo. Dios está contigo. También lo estuvo con José. Sus circunstancias no eran las ideales. Fue puesto en prisión. Sin embargo, no se rindió a pesar de la injusticia. Más bien, como lo había hecho antes, puso su fe en Dios. Él sabía que el Dios bueno tenía el poder para sacarlo de su situación. La aplicación para la vida, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos sido víctimas de alguna injusticia. Y se siente muy mal, porque uno se siente defraudado, se siente triste, se siente desanimado,
y hasta cierto punto es normal, porque no creo que haya persona que se alegre porque alguien sea injusto con él. Eso es algo natural y normal, pero pasa más común de lo que nosotros nos imaginamos. Que una persona pierda su trabajo por medio de una injusticia, que una persona tenga una pérdida emocional o una pérdida económica por injusticia, de cualquier manera afecta. Pero en esta porción que vamos a leer, ya había pasado una injusticia, porque el hecho de que José no accedió a los deseos de la esposa de Potifar, entonces esta mujer injustamente lo acusa y por eso va a ir a la cárcel. No, es injustamente que él va a la cárcel. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 39 de Génesis dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se le hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En las lecciones anteriores nos dimos cuenta de por qué a José le iba todo bien, porque Jehová estaba con él. Y todo lo que José hacía era prosperado. Entonces hay suficientes razones y suficientes motivos para que seamos fieles a Dios. Hay suficientes razones para que veamos de que Dios va a estar con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Tal vez aunque no entendamos y nos moleste, nos desanime lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestro entorno, pero Dios tiene control y Dios se va a glorificar y Dios nos va a prosperar en su promesa. Mire el aprieto que estaba metido José, seguramente en la cárcel que se encontraba era terrible. No se parecía al hogar donde él se crió. ¿Cómo puede ser que haya terminado ahí a pesar de que había sido fiel a Dios? No había hecho ningún mal. Y muchas veces a nosotros no nos va mal por algunas decisiones malas que hagamos. Pero en este caso, José estaba haciendo todo lo correcto. Y sin embargo, las circunstancias estaban en contra de él, estaba en la cárcel injustamente. Pero Dios nos muestra en estos versículos que permanecer fieles a Dios y no caer en la trampa de la injusticia, Dios no nos abandona en los momentos difíciles. Dios no nos va a abandonar. Aún la circunstancia que esté pasando tal vez nos afecta emocionalmente, pero si nos mantenemos a no caer en la trampa, ¿qué hubiera pasado si Él dice: bueno, he hecho todo lo correcto y me sale mal, pues ahora voy a hacerlo mal para que, como dice mucho, ¿verdad? Pues ahora sí lo voy a hacer para que... Sería caer en la trampa, por eso estamos hablando, sería caer en la trampa de la injusticia. Porque mucha gente toma la justicia en sus propias manos. En los países nuestros, muchas veces se han visto en la televisión, donde han linchado a las personas, en Guatemala, por ejemplo. Y eso es común. La gente dice: es que sí tiene razón, es que la policía no hace nada. Entonces caemos en la trampa de la injusticia, porque lo que el enemigo quiere es que nosotros también hagamos lo que el mundo hace, y tenemos que con uñas y dientes demostrar y vivir una vida cristiana completamente diferente y no caer en la trampa de la injusticia. El texto nos recuerda que Dios no había abandonado a José, sino todo lo contrario. La palabra misericordia es la palabra en hebreo hesed. Esta palabra denota el corazón misericordioso de Dios. Él derramó su misericordia sobre José porque quería mostrar su gloria en la vida de este joven hebreo. Los propósitos de Dios muchas veces nosotros no los conocemos. Aunque en Jeremías 29 dice que los planes de Dios, mis pensamientos
son pensamientos de bien. Nosotros estamos en los planes del Señor, amén. Y sabemos perfectamente que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces todo lo que suceda va a ser para glorificar su nombre. De eso no tengo la menor duda. Ahora, lo que yo sí veo en la mayoría de las personas, y a veces también yo he caído en eso, es de que muchas veces uno, por ser humano y porque le toca, cae en la trampa de que uno no se da cuenta que Dios permite las cosas, pero su misericordia nos guarda, su misericordia nos protege en contra del mal que esté planeando unas personas. Uno no sabe lo que otra persona desea para uno. Uno nunca sabe. Por eso hay que orar, porque si tenemos enemigos ocultos, que Dios nos guarde de ellos, porque el Señor en su misericordia nos va a guardar. Así como había hallado gracia a los ojos Potifar, el capitán de la guardia, ahora halló gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Toma ahí un tiempo para leer, y en el Salmo 105 también, si usted tiene tiempo, léalo. El salmista dice, la misericordia, ¿cuál es la misericordia de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos gracia delante de Dios? Y esto lo hablamos en la clase, ¿verdad? Que ¿cuál es la misericordia? ¿Cuál es la gracia de Dios para nosotros? Aquí se resume la historia de José. Claramente Dios estaba usando una situación de este joven hebreo para contar una historia más grande de la salvación de Dios. No sé si ya notó, pero la historia se repite de nuevo. Evidentemente, con el paso del tiempo, el jefe de la cárcel se dio cuenta del excelente carácter que tenía este muchacho. Todavía era joven, pero dice que, se recuerda lo que leímos, que era de buen semblante y de hermoso parecer. Entonces, esto no solo acompañado del buen carácter que tenía para tratar con las personas, imagino que era una persona muy agradable. Y así como Potifar se dio cuenta, también el jefe de la cárcel. Y aquí comienza a brillar nuevamente, aunque era un lugar donde tal vez cualquiera había dicho, aquí quién se va a dar cuenta de lo bueno que haga, de qué vale la pena si ya me tienen encarcelado. Pero aún en esos momentos Dios hace sus propósitos y Dios está a favor de José. Algunos eruditos piensan que quizá el jefe de la cárcel estaba al tanto de la inocencia de José y de cómo él había sido el mayordomo de Potifar. Por tanto, muy pronto José estaba a cargo de la prisión. Aunque seguía siendo un prisionero, no podía salir, pero sí podía encargarse de todas las responsabilidades delegadas por el jefe de la cárcel. Dios siempre bendice la fidelidad de sus siervos. El jefe de la cárcel estaba tranquilo con José. No tenía que preocuparse por nada, igual que Potifar. Dice que Potifar solo por lo que comía se preocupaba. El jefe de la cárcel podía descansar completamente, confiadamente, en que José estaba a cargo de la cárcel. Qué difícil es encontrar a personas de confianza, ¿verdad? Usted dice, hoy encontré una persona de confianza, y cuando menos siente le salió con una pata más larga que otra. Y qué desilusión nos llevamos. Pero en este caso, qué hermoso que podían contar con José. Hay personas que también, por ejemplo, en el caso de la iglesia, hay gente que anda buscando una posición, pero no por servir. Y eso es lo más triste, porque Dios conoce las intenciones. No tenemos que buscar las cosas por nuestro propio beneficio. Eso es algo interesante, hermanos. Muchas veces nosotros vamos a ser tentados a eso, de ver mi propio beneficio, y francamente eso también es injusticia. Si tenemos la oportunidad de hacer algo, hagámoslo bien, hagámoslo con miras de que el Señor se glorifique en nosotros, para que no caigamos también en la trampa de la injusticia con otras personas, porque nosotros lo podemos hacer. A nosotros no nos gusta que nos lo hagan, pero muchas veces nosotros lo hacemos. Así es que tenemos que tener cuidado con todo esto. Pero dice que todo lo que hacía prosperaba. También la razón por la cual Dios prosperaba era que Jehová estaba con él. Si nosotros estamos con Dios,
la gente se va a dar cuenta. Donde usted vaya, donde usted trabaje, se va a dar cuenta, porque Dios está con uno. ¿Okay? Esto nos dice que incluso en medio de su difícil circunstancia, por haber sido puesto injustamente en la prisión, José no perdió ni descuidó su relación con Dios. La relación con Él no debe depender de nuestras circunstancias. De hecho, muchas veces son las circunstancias precarias las que nos acercan a Dios. Con mucha frecuencia es en medio de las pruebas que nos acercamos más a Dios y pedimos su ayuda y misericordia. Las pruebas nos acercan a Dios. Mucha gente se aleja de Dios cuando todo le va bien. Yo le decía esto, hablando con un misionero, le decía: pastor, usted no sabe lo difícil que es ser misionero en Europa. Porque especialmente él estaba en misiones en Suecia. Y me dice, Suecia tiene un sistema de gobierno donde la mayoría de la gente tiene muy buen estado de vida, muy buen sistema de salud, muy buenas escuelas, todo. Entonces, ¿a qué le van a...? Esas personas no están pasando las circunstancias que está pasando otro pueblo que está en necesidad. Entonces, como tienen todo lo económico, dicen, yo no necesito a Dios, porque asociamos que solo las personas pobres, hablando monetariamente, necesitan de Dios. Y que equivocados estamos, porque todos necesitamos a Dios. Espiritualmente hablando, no hay vacío que pueda llenar el dinero, no hay vacío que pueda llenar el sexo, no hay vacío que pueda llenar la estabilidad económica, si es espiritual, porque eso solo lo puede llenar el Señor. Entonces, es difícil predicar el Evangelio en esos lugares donde la gente dice, yo no tengo necesidad, ¿para qué voy a ir? Ahorita que usted está comentando eso, yo vi una ilustración donde ponían una foto de Israel en guerra, en muerte, en destrucción, y ponían una foto ¿era Suiza o era Suecia? Y todo bien bonito, y ponía, con Dios, sin Dios, ¿dónde quieres vivir? Ajá. Fíjense que todos nos veríamos tentados a decir, esos países son para cualquiera tentación, los países nórdicos especialmente. Pero si vamos espiritualmente no podemos ver, porque eso solo lo vemos nosotros a través de los ojos espirituales. Pero recapitulando puntos importantes de estos versículos es que Dios no nos abandona en circunstancias difíciles. Dios va a estar con nosotros aun cuando las injusticias estén acosándonos y que seamos víctimas de las injusticias. Dios está con nosotros. También Dios tiene un carácter fiel y dice, un carácter fiel a Dios debe mostrarse siempre. Hermano, yo he dicho esto del carácter. Muchos de nosotros no sabemos que nuestro carácter, no hemos desarrollado nuestro carácter. Carácter es mantenernos firmes, no importa la circunstancia que sea. Están bien las cosas, estoy firme. Están mal las cosas, estoy firme. Eso es tener carácter en Dios. Y lo que vemos del carácter de José era un carácter firme. Era un carácter que no estaba basado en las circunstancias, sino que era un carácter porque él sabía que él le servía a un Dios fiel. Otro punto importante es, Dios bendice la fidelidad de sus siervos. Y eso lo hemos visto en la Biblia, lo hemos visto, cantidad de ejemplos que tenemos, que Dios bendice la fidelidad. Porque la fidelidad es una virtud. Qué feo cuando una persona se siente traicionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo infidelidad a la amistad. Qué feo una pareja, ¿verdad? La infidelidad. Porque ya no vuelve a hacer lo mismo. Ya queda aquel daño. Y lleva tiempo. Pero hablando de la injusticia, sabemos de que Dios va a bendecir a los que somos fieles. A los que somos fieles. Y Dios de alguna manera va a traer a nuestra vida, a la vida de las personas que se mantienen fiel a su palabra. Dios va a ser siempre un juez justo. Dios mira por nuestra causa, Dios mira por su causa. No crea que está solo. Dios está viendo la injusticia y Él pagará.
No hay cosa peor, yo le decía a Claudia ayer, a mí me ha tocado ver casos donde la gente me ha hecho daño, pero yo tengo presente ese verso que dice, mía es la venganza. Y otro verso donde dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y da tristeza, yo no me he alegrado, pero he visto gente, hay unos que ya se murieron, pero yo he visto cómo Dios les ha pagado a esa gente. Con sus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. Esa gente que le ha hecho daño, usted los va a ver. Ore por ellos, para que la misericordia de Dios los guarde. En el verso 4 del capítulo 40, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo a José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José tenía confianza de que Dios le podía revelar los secretos, lo que los sueños decían. Recuérdense que él ya había soñado. Y aunque esos sueños, dos de esos sueños no se habían hecho todavía realidad, pero era conocido como el soñador. Y él le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando nosotros no podemos ver la mano invisible de Dios, siempre está actuando. En su providencia, Dios está permitiendo situaciones que resultarían en la liberación y la exaltación de José. Sin embargo, hasta ahora, José no había visto el fruto de su fidelidad. Más bien estaba encerrado injustamente en la cárcel. Los versículos del 1 al 3 del capítulo 40 narran que debido a un enojo del faraón, este mandó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos a la misma prisión en la que estaba encarcelado José, aunque él fungía ahí como jefe. Podemos servir a otros incluso en medio de nuestras dificultades. El capitán de la guardia encargó a José de estos dos nuevos prisioneros. El jefe de los coperos, al igual que el jefe de los panaderos, eran posiciones de importancia. Por ejemplo, el jefe de los coperos era el encargado de los viñedos del faraón, y que se ocupaba no solamente del vino en la mesa real, sino de servir y llevarle la copa al mismo faraón. Era una posición de privilegio. Antes, la mayoría si usted va a la historia, en tiempos medievales, en tiempos donde existían muchos los reinados, la mayoría de la gente moría envenenada. La posición de un copero era una posición de confianza, era una posición de privilegio. Y generalmente, antes de servirle la bebida al rey, el copero tenía que beberla. O sea que si había algo para el rey, el que primero moría era el copero. ¿Le gustaría haber sido copero del rey a usted? Le daban matarrato. Esa posición tenía Daniel. ¿Se da cuenta? Por eso le tenían confianza a Daniel. Aquí vemos a dos personajes, ¿verdad? Entran estos dos personajes, el copero, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ahora, ellos entraron porque habían hecho algo que les había disgustado al faraón. Llegaron ahí y estos estaban en posiciones de importancia, al igual que los panaderos. Por ejemplo, el jefe de los coperos, que se encargaba no solo de servir las bebidas, sino que de todos los viñedos que tenía el faraón, de todo lo que era relacionado a la bebida, era el jefe de los coperos, el que estaba a cargo. También el jefe de los panaderos estaba encargado del pan y probablemente también de toda la comida que se servía en la mesa real.
Debido a esto José les servía, puesto que estaban en prisión preventiva y todavía no se había dictado juicio. Me imagino que en la misma posición estaba José, que todavía estaba en prisión preventiva, todavía no se les había dado juicio. Y estaban esperando ahí que se dictara sentencia para ver qué es lo que iba a pasar con ellos. Sin lugar a dudas, nosotros podemos mantenernos un carácter ejemplar en cualquier circunstancia. La Biblia dice que ambos hombres tuvieron un sueño que se relata en los próximos versículos. El copero soñó con una vid que tenía 3 ramas, de las cuales brotaban racimos de uvas. El copero tomaba las uvas, las exprimía y las daba al faraón. El panadero, por su parte, soñó que sobre su cabeza había 3 canastas llenas de pan, una sobre la otra, y en la última canasta, en las cuales había todo tipo de deliciosos pastelillos. Se acercaban las aves para comerse el pan. Cuando José llegó a la siguiente mañana, se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal con los 2 hombres. Ellos estaban tristes, así que José les preguntó la razón de su tristeza. En aquella cultura se pensaba que todos los sueños tenían alguna razón de ser. Sin embargo, se necesitaba alguien que fuera capaz de interpretarlos. A diferencia de los magos y hechiceros egipcios que daban interpretaciones incorrectas, José reconocía que Dios es el único que puede dar la interpretación correcta a los sueños. Ya recordamos, ¿verdad?, que José había tenido sueños anteriormente. José, por medio de Dios, le dio a cada uno su interpretación. El copero sería restaurado en 3 días y José le pidió que se acordara de él cuando regresara a su trabajo. El panadero recibió también su interpretación. En 3 días sería ahorcado y colgado a la intemperie, donde las aves rapaces comerían de él, y también sería decapitado. Esa noticia no fue tan agradable, ¿verdad? Que le digan a usted, en 3 días lo van a colgar, y en 3 días le cortan la cabeza, y las aves van a comer de usted. Eso tuvo que ver mucho. Pero ¿sabe qué? Sí se cumplió la palabra. En el próximo versículo vamos a ver. Ahora, es interesante porque José comienza ahí prácticamente a desarrollar otra etapa de su vida. Estamos viendo la fidelidad, pero en este caso estamos viendo cómo Dios ya estaba abriendo, desarrollando un don en José, el cual lo iba a llevar hasta la posición que tuvo cuando le tuvo que interpretar el sueño al faraón. Ahora, en esto le dice al copero, le dice, acuérdate cuando haya salido. Se da cuenta con la confianza que él estaba diciendo, va a ser así. Hermano, nunca se crea de todas las profecías que le den a usted. Si no se cumplen, no es de Dios. Porque hay gente que en su emoción dice cosas y no se cumplen. Entonces, si Dios habló, se va a cumplir. Amén. Y por eso tenemos que tener confianza de lo que dice el Señor, se cumple. No digo nada más a manera de comentario, porque no podemos andar. Y una de las cosas que yo le pongo porque muchas veces nos dan una palabra, pero en vez de la palabra alentarnos, más bien nos ponen tristes y nos ponen preocupados. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque aquí en este caso, pues sí sabía perfectamente el panadero lo que había hecho. Pues no estaba ahí por gusto. Pero la responsabilidad de José era dar la palabra tal como se la habían dado. Tal vez era tiempo para que se arrepintiera, ¿verdad? Tal vez era tiempo para decirle, Señor, perdóname, porque ya mi última. Pero lo que me llama la atención, la convicción como José daba la palabra. Punto importante, podemos servir a otros incluso en medio de nuestras dificultades. Podemos mantener un carácter ejemplar en toda circunstancia. Y solo por medio de la intervención de Dios tendremos la victoria en las injusticias de la vida. José entonces, por medio de Dios, les dio a cada uno la interpretación del sueño. Él no se agarró el crédito. Él les dice que es de Dios las interpretaciones. Dios da las interpretaciones. Y luego dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete. Ya el versículo 20.
a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó, sino que se le olvidó. Qué problema con el Alzheimer, ¿verdad? Hay gente que recibe un favor y ni siquiera se acuerda de decir gracias. De malagradecidos están llenos el mundo. Siempre, hermano, hay que ser agradecidos. Que no se nos olvide los favores que hemos recibido, tanto de las personas como de Dios. Muchas veces, ay Señor, cuando me saquen de esta, yo no voy a salir de la iglesia. Salió de la iglesia y nunca más volvemos a ver del fulano. Por eso muchas veces Dios no contesta las peticiones, porque sabe que el día que las conteste se va. Y usted pensará, ay, estoy hablando disparates. Créame que no. Muchas veces por eso Dios nos mantiene agarraditos, porque sabe que el momento que nosotros tenemos lo que necesitamos, huele canelo, no volvemos a verlo. El salmista decía, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que reniegue de ti. Porque hay gente que al tener muy poco reniega de Dios y le echa la culpa a Dios de todo. Y me voy a detener en esto, hermanos, seamos sabios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No despilfarremos, no malgastemos. Créame que yo le digo esta palabra y se la digo con temor y la digo con temblor. Estados Unidos está jugando. En el momento que Estados Unidos llegue a caer, vamos a caer en una recesión. Estamos en inflación, que es el primer paso. En 40 años es la peor inflación que tenemos. Hermano, tenga cuidado. Si usted está trabajando, guarde su dinero, cuídelo, no malgaste. Se recuerda que antes de entrar a la pandemia yo di una palabra que muchas iglesias se iban a cerrar. Cuando entramos en la pandemia muchas iglesias cerraron. Y yo he tenido esta palabra de parte del Señor, decirle, hermano, tenga cuidado. Viene tiempo difícil para Estados Unidos. Viene un tiempo difícil. Y se lo digo no sin miedo. Ahí están grabándolo y lo pueden ver después. Viene un tiempo difícil para Estados Unidos. Estados Unidos está para entrar en un periodo de depresión mucho más fuerte que la que hubo en la Gran Depresión de 1930. Tenga cuidado, sea sabio, guarde como la hormiga. Y no es que esté en el, pero sí, estamos hablando de que la palabra llega a tiempo. Mi hermano, Estados Unidos, estamos por entrar en un periodo muy difícil. Estados Unidos ha adquirido una deuda trillonaria ya. Estados Unidos no está en la posición de estar declarándole guerra a nadie. Cualquier país viene y desestabiliza todo. Así es que oremos por este país. Eso lo hago como paréntesis nada más. Porque Dios, a pesar de eso, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros, pero también nosotros tenemos que estar fieles con Dios. Y esto lo digo porque si vienen tiempos difíciles, no le echemos la culpa a Dios. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero nosotros no hacemos nuestra parte también. No se impaciente cuando parece que las cosas no van bien. Solo podemos imaginar lo que José sentía en la cárcel. Probablemente pensó que su libertad estaba por suceder. Cuando Dios cumpliera la interpretación de los sueños, el copero intercedería por él delante de Faraón y por fin salir de esa cárcel en la cual se encontraba debido a la injusticia. Sin embargo, las cosas no sucedieron como José deseaba. Muchas veces así también pasa en nuestra vida. No te desanimes cuando las cosas no salgan como tú quieras. Recuerda que Dios siempre está obrando. El copero recuperó su posición. Ni siquiera fue a decirle las gracias porque ni se acordó. Al pasar los 3 días del cumpleaños, el faraón se hizo un gran banquete. El faraón de alguna manera en esos 3 días logró investigar la situación del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y en esta fiesta aprovechó para alzar la cabeza del copero y el panadero. Es decir, se expuso el caso de ellos delante de todos. Algunas veces la recompensa viene después y hay que confiar.
Las cosas sucedieron exactamente como José, con la ayuda de Jehová, los interpretó. Por un lado, el copero fue exonerado y fue restaurada su posición, y él fue vindicado delante de todos. El jefe de los panaderos fue diferente, aunque no sabemos cuál fue su transgresión. Evidentemente fue una que mereció la pena de muerte. De acuerdo a la interpretación de José, el hombre fue ahorcado y finalmente decapitado. Puede imaginarse a José en la prisión esperando que en cualquier momento llegara un mensajero diciéndole que finalmente sería libre. Pero el momento no llegaba. El copero no se acordó de José. Él tendría que esperar otros 3 largos años en la prisión, o otros largos años. ¿Por la razón permitió Dios esto? ¿Cuál sería la razón? ¿Tiene usted alguna idea? Que siguieran trabajando José en los alrededores de la cárcel. Quizá quería ver si José se permanecía fiel, ¿verdad? Estaba viendo si José permanecía fiel a pesar de que no estaba recibiendo lo que estaba haciendo de acuerdo, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así como Jesucristo hizo el bien incluso a los que le trataron mal, nosotros debemos imitar sus pisadas. José no fue el único a quien le pagaron mal por bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, pasó 3 años haciendo el bien a todos. Sanó a los enfermos, dio de comer a miles y mostró su bondad para con nosotros. Cuando entró a Jerusalén, la gente le gritó, Hosana, y tan solo días después el gentío le gritaba, crucifícale. De camino a la cruz sufrió los golpes y la injuria. Estaba colgado, se burlaron de él. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Quien cuando le bendecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Incluso antes de morir le dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aquí nos muestra, se recuerda que yo le he dicho que José es un tipo de Cristo. José, aunque estaba siendo acosado y acusado, él se mantuvo fiel, no abrió la boca, no anduvo peleando sus causas, no anduvo de peleonero ni tomando revanchas. Si él era jefe, él estaba en la cárcel, no pudiera él tomar ventaja y desquitarse con otros. Sin embargo, dice que él era una persona que hallaba gracia delante de los hombres, porque tenía gracia de parte del Señor. Ya esta parte que estamos viendo aquí, mi hermano, hay una cosa que me llama la atención y dice, ¿por qué es fácil impacientarse cuando las cosas salen mal? ¿Alguna idea? ¿Por qué nos impacientamos cuando las cosas van mal? No le salen como uno quiere. Porque sí, no salen como uno quiere, pero también acuérdese otra cosa, que muchas veces queremos que la justicia se haga de acuerdo a como yo quiero. Muchas veces no estamos esperando en la justicia divina, estamos esperando que se haga como lo que me hicieron. Muchas veces por eso es que Dios no hace las cosas, porque está esperando que nosotros entendamos que la justicia la va a hacer Él a su tiempo y a su manera. Porque muchas veces la gente está haciendo las cosas y Dios lo que quiere tratar, antes de tratar con esa persona, está tratando con su alma. Porque también esa persona va para es un alma. Sí, mi hermano. Yo pienso, hermano, que el Señor estaba fortaleciendo a José en esa etapa para llevarlo a un nivel más alto. Amén. Según el respecto, es que a veces uno juzga, como lo que usted decía, pero es el ego que uno tiene, de ser, no, las cosas tienen que ser como yo diga, como yo quiero, como yo pienso, vemos a José ni siquiera le decía al Señor, yo estoy haciendo todas las cosas bien, y todas las maldades que me han sucedido. Ni siquiera abrió su boca, como lo decía, es la semejanza del cuerpo de Cristo, porque Jesús fue a las mataderos sin decir nada.
Exactamente, ahí es el error de que él ni siquiera defiende su causa, porque él sabe que más adelante el Señor lo va a sacar adelante. Y lo que decía del copero era porque lo estaba probando en su fidelidad, pero también él sabía dónde lo iba a poner y lo iba a colocar. Al final del dónde él iba a llegar. Amén. ¿Alguien más tiene? Yo vi que había manos que querían opinar. La opinión es la clase. ¿Saben qué? Hay dos palabritas que José tenía y estaba practicando en este proceso: la paciencia y la perseverancia. Hay que ser paciente. Cuando las cosas van mal, hay que ser paciente y también ser perseverante. La perseverancia nos va a mantener, a pesar de que esté difícil la situación. Perseverar es lo que mantiene a las personas en la convicción de que yo sé que todo va a pasar. Las personas que no tienen paciencia no pueden tener perseverancia, definitivamente no. Una lleva a la otra, porque la paciencia nos va a dar perseverancia. Usted tiene paciencia, usted va a perseverar y decir, yo sé que ya va a venir. Cuando comenzamos a practicar estas dos virtudes que son muy difíciles, y yo he dicho y dije la vez pasada que las pruebas es el mejor entrenamiento que tenemos para desarrollar en nosotros nuestro carácter. No se van a desarrollar de otra manera más que con las pruebas. Las pruebas nos van a hacer a nosotros, van a desarrollar en nosotros la paciencia, y la paciencia dice que produce esperanza. La paciencia produce la fe de que va a venir. ¿Saben que cuando usted pierde la esperanza, usted está prácticamente dándose por vencido? Se cuenta de esto un artículo que estaba leyendo. Estaban haciendo, unos psicólogos estaban haciendo un estudio para ver, pusieron unas ratas en el agua y de repente dice que comenzaron las ratas comenzaron a nadar. Usted sabe que las ratas pueden nadar, y las ratas nadaron, y después de 18 horas dice que las ratas se dieron por vencido y las ratas murieron. Pero pusieron otras ratas y dice que ya cuando iba a ser como las 18 horas, dice que comenzaron, las sacaron, las rescataron y las comenzaron a poner y las secaron, les calentaron y les pusieron cosas para comida, bebida y todo, y dice que las pusieron nuevamente en el agua, y dice que esas ratas pudieron estar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tenían esperanza de que alguien los iba a rescatar. Eso es un estudio que se hizo. Ahora, hermanos, si nosotros perdemos la esperanza, prácticamente nosotros no vamos a perseverar y no vamos a ser pacientes. En la prueba se necesita paciencia, y la prueba nos va a dar a nosotros la perseverancia. Sigamos perseverando, sigamos teniendo paciencia, que la injusticia que estemos viviendo no va a ser eterna. Dios a tu tiempo va a traer la paga, y Dios va a ser fiel. Dios está con nosotros y seguirá con nosotros. Si está con nosotros en la prueba y nos está yendo mal, imagínense cuando estemos fuera de la prueba y nos esté yendo bien. Dios está con nosotros y Dios es fiel. Dios seguirá teniendo cuidado suyo, Dios seguirá teniendo cuidado mío. No se impaciente cuando las cosas no parecen ir bien. La recompensa viene después. Y también, así como Jesucristo es el bien, nosotros también debemos imitar sus pisadas. Con esto terminamos y le damos tiempo a los niños.